Muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy. El día de hoy vamos a estar teniendo lo que es una introducción hacia el segundo pilar de la estrategia Inducement. En los tres primeros videos nosotros pudimos ver lo que es el primer pilar, que es el Smart Money. Desglosamos lo que es el Smart Money completamente. Aprendimos cómo se marcar la estructura correctamente, cuáles son los altos más altos, cuáles son los bajos más bajos, cómo se hacen los boss relevantes, qué es una toma, qué es un boss, cómo diferenciarlos, cómo se forman los rangos, qué es un strong high, qué es un weak low, qué es un strong low, qué es un weak high. Sabemos lo que son los swing point, sabemos utilizar la herramienta del PDA. Entonces ya teniendo ese conocimiento, ya nosotros sabemos cómo ubicar el gráfico desde el higher time frame hasta el lower time frame, cómo ir marcando la estructura y rangos de nuestro gráfico y por qué sucede lo que sucede en cuanto a Smart Money. Bien, entonces el día de hoy nosotros vamos a estar desarrollando nuestro segundo pilar, que es la liquidez. La liquidez es súper importante. Y creo que el pilar que vamos a estar viendo el día de hoy es fácilmente el pilar más importante de toda nuestra estrategia. Si tú logras entender y comprender bien este pilar y sabes leer la estructura en el gráfico, así tú no seas tan bueno entrando y ejecutando entradas precisas como quieras, tiene una gran probabilidad de salir en profit, porque aquí es donde se basa todo. Y aquí es donde nosotros empezamos a crear lo que es un giro a cómo comúnmente las personas operan en el mercado con su estrategia de Smart Money y cómo lo operamos nosotros con nuestra operativa de Inducement. Sin mucho que agregar, vamos a empezar a desglosar. Muy probablemente este pilar, como es el muy importante y tiene mucha validez, muy probablemente se divide en 4 o 5 videitos. O 3, 4 videitos más o menos. Pero vamos a tratar de que estén bien condensados. Bien, la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Si el mercado fuese básicamente un cuerpo humano, la liquidez sería toda la sangre que está dentro. La liquidez es la sangre del mercado, es el motivo por el cual el mercado se mueve. Si nosotros tenemos que organizar por orden de importancia nuestras confirmaciones, la liquidez siempre va a estar por encima de la estructura, a pesar de lo que se cree normalmente, de que la estructura es lo que define la dirección del mercado. No, eso es un grave error. La dirección no es definida por la estructura del mercado, es definida por la liquidez. La liquidez es la que determina si nosotros nos vamos a dirigir hacia arriba o si nosotros nos vamos a dirigir hacia abajo. Nosotros podemos tener una estructura totalmente alcista y aún así no comprar acá simplemente porque este sea un bajo que generó un alto más alto, sino porque la liquidez determina que nuestra dirección es aún más hacia abajo. Correcto. Lo mismo sucede acá. Vemos que este es un bajo capaz de generar un alto más alto, pero sin embargo el mercado no lo respeta y termina eliminándolo, porque la liquidez estableció este bajo de acá como un objetivo. Y por eso, aunque la estructura sea alcista, el mercado termina eliminándolo. Entonces, si tú te das cuenta, si tú analizas solamente utilizando estructura, van a haber muchas cosas que como que no tienen respuesta. Por ejemplo, este bajo de acá, fue capaz de generar un alto más alto. Así que nosotros pensaríamos que esto es una buena zona para buscar una compra. Sin embargo, el mercado termina eliminando esa zona. Y es algo bastante extraño porque entonces aquí tenemos lo que es el famoso boss o quiebre de estructura, lo que nos indica que toda esta fuerza alcista acaba de ser terminada y que el mercado crea este rompimiento de estructura con mucha fuerza porque las intenciones del mercado ahora son en otra dirección. Pero al final, ¿qué termina sucediendo? El mercado termina eliminando este alto, a pesar de que saca liquidez y hace un boss fuerte. ¿Por qué? Porque la liquidez determinó que el objetivo estaba acá arriba. Porque los objetivos son dados por la liquidez, más
no por la estructura. Entonces, una vez entendiendo eso, nosotros empezaremos a ver la liquidez como si fuese un árbol y vamos a ir desglosando las diferentes ramificaciones, tipos, formas de liquidez que hay en el mercado. Correcto. Entonces nosotros empezamos entendiendo que la liquidez es el dinero que tienen todos los inversores dentro del mercado. Todos los bancos, todos los grandes inversores, todas las grandes potencias ponen su dinero en el mercado y este es representado como dinero líquido, o sea, liquidez es lo que mueve el mercado. Ok, entonces nosotros tenemos que saber que esto se divide en dos partes. La liquidez tiene dos formas de representarse en el gráfico. Uno es la liquidez de espacio, es la liquidez que está en un espacio específico. Esa vendrían siendo todos los altos y bajos que hay y existen en el mercado, porque cada alto y bajo que existe en el mercado es representado con una vela y cada vela ocupa un espacio, así que todas las liquidez, no importa el tipo, forma que tenga, son liquidez de espacio. Hay otro tipo, que es la liquidez de tiempo. La liquidez de tiempo es un tipo de liquidez que se genera en un tiempo en específico y es una liquidez aún más importante que la liquidez de espacio. Entonces, si tú ves un alto o un bajo, que es una liquidez de espacio, pero también se convierte en una liquidez de tiempo, eso le da aún mayor validez a ese alto o bajo. ¿Y cómo serían las liquideces de tiempo? ¿Qué tipo de ejemplo tú pudieses darme? Bueno, tenemos los previous weekly high, tenemos los previous weekly low, tenemos los previous daily high, tenemos los previous daily low, tenemos los altos y bajos de horas muertas o Frankfurt, lo cual estaremos viendo más adelante cuando estemos hablando del motor de ciclo diario. Pero mientras tanto, sabemos que toda la liquidez, ya sea previous monthly high, previous monthly low, previous weekly low, previous weekly high, previous daily high, previous daily low y altos en sesiones de horas muertas o bajos en sesiones de horas muertas son liquidez de tiempo, lo cual adquiere un mayor peso que una simple liquidez de espacio. Bien, entonces teniendo esto, nosotros cuando nos dirigimos específicamente ahora a la ramificación de liquidez de espacio, nosotros vamos a entender que existen dos tipos de liquidez de espacio. ¿Cómo así, Khalil? Claro, existe este tipo de liquidez de espacio que es la buy side liquidity y existe esta que es el sell side liquidity. Por ejemplo, este es un sell side liquidity, mientras que este de acá arriba, este alto, es un buy side liquidity. Liquidez de compra y liquidez de venta. Una está arriba, una está abajo. Fácil y sencillo. No hay que complicarse tanto. Seguimos acá. El mercado toma buy side liquidity. Y esta que está aquí abajo es sell side liquidity. El mercado toma el sell side liquidity. Y tenemos un buy side liquidity. Luego venimos de nuevo sell side liquidity. El mercado elimina todo esto, es el sell liquidity. Y luego buy side liquidity. Y tú estás viendo la forma en la que yo lo voy describiendo. Aquí entra una primicia importante. Y es que cada vez que tú veas que el mercado te genere una toma de buy side liquidity mayor, el mercado procederá a eliminar un sell side liquidity menor. Y esto es muy importante que tú lo tengas en cuenta, porque fíjate acá, y específicamente acá, el mercado te hace la toma de un buy side liquidity de 4 horas. Luego de eso viene a eliminar un sell side liquidity de una temporalidad menor, como 15 minutos. ¿Y por qué la reacción fue tan fuerte y tan buena y tan directa? Porque ya esto no es un solo simple buy side liquidity, se convierte en una liquidez de espacio, que es un previous weekly high. Entonces aquí ya nosotros vamos desglosando y clasificando los diferentes tipos de liquidez. Cuando hablamos de liquidez de espacio, sabemos que hay
muchos tipos de liquidez de espacio, siendo el Previous Weekly High uno de ellos. Ya dijimos todo lo que teníamos: Previous Weekly High, Previous Weekly Low, Previous Monthly High, Previous Monthly Low, Previous Daily High, Previous Daily Low y altos y bajos de horas muertas. Entonces, ya teniendo eso claro, podemos saber cuáles son los tipos de liquidez. Ahora bien, la forma. Entramos a otro aspecto. ¿Cómo se ve la forma de la liquidez en el gráfico? En el gráfico nosotros vamos a encontrar muchos tipos diferentes de liquidez. Entre ellos vamos a encontrar lo que son los dobles suelos o triples suelos, lo que son los doble techo o los triple techo, lo que son las trend lines de liquidez. Correcto, lo que son las trendline de liquidez, ya sea alcista o trendline bajista, no importa. Al final son diferentes tipos de liquidez. Tenemos que saber siempre que la estructura nos va guiando hacia los objetivos que tenemos en la liquidez. Si nuestra liquidez dice que el objetivo es tomar el previous weekly high, nosotros con nuestra estructura iremos apuntando hacia objetivos de liquidez alcista. Sabemos que el mercado se va moviendo más o menos con la siguiente forma, correcto. Entonces, si estamos acá y nuestro objetivo está aquí arriba, pues nosotros apuntaremos con nuestra estructura a eliminar este alto y progresivamente eliminar este alto de acá. Lo mismo que pasa acá. Caemos, tenemos nuestra estructura, no se rompe la estructura debido a que el último bajo relevante no era este, sino este que está aquí. Y procedemos a ejecutar un buen movimiento de compra hacia el objetivo final que tenemos en nuestro previous weekly high. Y de igual manera, si se rompe la estructura, no importa, porque seguimos continuando apuntando hacia el objetivo que da la liquidez, entendiendo y recordando siempre que la liquidez es más importante que la estructura. Sin nada más que agregar, feliz resto del día, chicos.